Para el que cree, todo le es posible. Así es, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es Adonai, entonces serás salvo. Una creencia no es algo que un ser humano posee, que uno posee. Una creencia es algo que nos posee, que se adueña de nosotros. Por eso es tan importante determinar en qué queremos creer. Hola amigos, muy buenos días. Un saludo especial para todos los que están viendo esta información, estos contenidos. Y hoy vamos a dar continuidad a ese tema tan maravilloso de la determinación. Ayer estuvimos haciendo un preámbulo de lo importante de lo que es la determinación y tomamos como base ese versículo que se encuentra registrado en el capítulo 22 del verso 28 de Job, donde uno de sus amigos, después de hacerle toda una acusación, le recomienda que si él se vuelve a Dios y es fiel, lo cual es acertado, entonces hasta su vida, todo lo que él haga podrá poner su confianza en Dios y determinará un asunto o un plan o cualquier cosa o una estrategia y te será firme. Es decir, lo lograrás o tendrás éxito, como dice alguna versión. La palabra éxito quizás también sea, al igual que la palabra felicidad, son palabras un poco acartonadas, ya suenan como a cliché. Entonces pudiésemos decir que la palabra éxito en inglés es un suceso extraordinario en que nosotros nos vemos lográndolo. Y cuando nos damos cuenta que nuestra vida se mueve todos los días en retos, en desafíos, y aunque sabemos que tenemos una promesa de parte de Dios que no es para esta dimensión física, ya lo hemos visto muchas veces cuando el apóstol Pablo lo expresa de una manera muy acertada. Dice, si esta nuestra morada, si este cuerpo terrenal se deshiciera, es decir, muriera, se consumiera, desapareciera, volviera al polvo y a la tierra, no se preocupen, porque tenemos de parte de Dios una morada, un cuerpo, un tabernáculo celestial. Y esto es glorioso porque nos da esa fe y esa esperanza que nuestra vida no son los años que estamos viviendo aquí. Este es el jardín, el kinder, el preámbulo a la eternidad. Esto lo hemos repetido muchas veces, sin embargo no nos cansamos de hacerlo como lo decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que empezar de nuevo. Cada día empieza de cero. Muchas personas han caminado muchos años y un día tropiezan y quedan otra vez en cero. O muchos llevamos apenas unos poquitos días, pero para Dios hemos empezado. Así que cada día trae su oportunidad. La emocionalidad de ayer, la alegría de ayer, no me alcanza para hoy. Hoy necesito vivir este día con la reserva necesaria, con el depósito necesario, como lo decía el apóstol Pablo. Yo sé que él guardará mi depósito, él mantendrá, he mantenido mi depósito de fe, de su presencia intacto. Entonces, querido amigo y hermano, en el día a día, tú te enfrentas con decisiones que quizás te ponen a prueba tu fe, quizás tu relación de matrimonio, quizás tu relación con tus hijos, puede ser tu salud también, o incluso la parte financiera o emocional. Y aunque estamos con una promesa celestial, no podemos desconocer que a veces nos sentimos asfixiados, que es la definición más clara para la palabra angustia, que significa como un estrangulamiento, que no podemos respirar, que no podemos movernos, o viene esa ansiedad, o viene ese estrés, e incluso el desánimo, y a veces queremos desmayar. Y si no logramos mantenernos firmes, van a perder todos. Aquellos que en el momento no están posibilitados para ver la realidad. Y eso no lo podemos desconocer. Casi que pudiésemos hablar de una inteligencia espiritual en la que algunas personas, como dice el apóstol Pablo, hablando de los judíos, cuando leen a Moisés, aún tienen el velo. O como lo dice Pablo a la iglesia, a los corintios, el Dios de este siglo, el sistema de este siglo,
ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Así que teniendo este conocimiento, vamos a colocar en práctica esa palabra determinar. Voy a determinar seguir siendo el buen padre, la buena madre, el buen esposo, la buena esposa, el buen hijo, el buen compañero, el buen cristiano, el buen ciudadano. Voy a determinar eso. No me va a importar el entorno porque yo lo voy a determinar y voy a continuar firme hasta la consumación de mi tiempo en este mundo. Cuando nosotros logramos determinar algo, ayer estábamos viendo que determinar es establecer, es prácticamente decretar algo, pronunciar una ley, punto. Soy un hijo de Dios y me voy a mantener firme a pesar de las circunstancias. Y era lo que estábamos ayer revisando, cómo nosotros podemos realmente cumplir eso, porque tenemos un gran desafío en el día a día y es que somos de pensamiento somero. ¿Qué quiere decir pensamiento somero? De pensamiento superficial. Sabemos definiciones. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, casi siempre decimos las buenas nuevas de salvación o el poder de Dios para salvación, pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio tiene que ver con toda una estructura y con vivirlo. Asimismo nos pasa con esta palabra determinación. Ok, sí, yo quiero ser una persona determinada porque Job lo dijo, que tendríamos éxito. Bueno, la determinación debe llevarnos a la acción. Y si todo lo que hacemos no nos lleva a la acción, pues va a ser algo de pensamiento somero, de imaginario, que nos contemplamos frente al espejo y no lo podemos hacer. Quisiera recordar que ayer, para poder lograr determinar algo, tenemos que trabajar en 3 áreas de nuestra vida: en los pensamientos, en los sentimientos y en los comportamientos. Esos 3 pilares dirigen nuestra vida. Los seres humanos estamos de alguna manera programados. Son esos prejuicios, pensamientos, los que nos dirigen en el día a día y a veces no podemos elegir. Por eso necesitamos hacer un alto y elevar nuestro nivel de conciencia y establecer cómo son nuestros pensamientos. ¿Somos de pensamiento negativo? ¿Somos de esas personas que a toda hora estamos viendo males, estamos viendo catástrofes, crisis, estamos viendo circunstancias adversas que nos desafían y nos ponen contra la pared? Y eso es importante, que nosotros nos aprendamos a identificar. Oye, de verdad, ¿por qué yo soy tan negativo? Porque siempre ando pensando en lo negativo. ¿Por qué? Cuando pudiese elegir el pensamiento positivo, el pensamiento de la fe, el pensamiento de creer en Dios. Sin importar qué pase en el resultado, cualquiera de esos 2 pensamientos van a afectar nuestra emocionalidad, que son nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos empiezan a bajarnos nuestra emocionalidad. A veces nos sentimos cansados, agotados, que ya no queremos más, hastiados, fastidiados. O empezamos a creer una cantidad de circunstancias que hacen que nuestra vida se vuelva tortuosa y baja nuestro sistema emocional, nuestra energía. Como dicen en el ejército, se nos baja la moral y no queremos hacer nada. Nos sentimos casi derrotados y nuestra fe empieza a menguar. Ahora, esa suma de pensamientos y sentimientos se ve reflejado en nuestros comportamientos, sí, en lo que hacemos en el día a día. Entonces nos ven nuestros rostros, nos ven con amargados, nos ven con nuestras tristes, irritables, reaccionamos ante todo, tenemos miedos, queremos estar más tiempo dormidos, no tenemos esa fuerza para salir y avanzar, tocar esa puerta, ir, esforzarnos, saber qué pasa en nuestro día, tener comportamientos estructurados de decir, yo soy una persona que siempre se va. Voy a determinar que cada vez que empiece un día, voy a orar antes de salir. Voy a leer la palabra de Dios todos los días. Voy a ejercitarme, voy a tener una relación con Dios. Voy a levantarme en las mañanas para que ustedes pudiesen estar aquí frente a este dispositivo. Ustedes tuvieron que encender ese computador. Si quisieron tomarse un café, debieron haber encendido la estufa para que pudiese generar. Si ya se han duchado esta mañana, tuvieron que encender la ducha, el calentador. Todo necesita que ser iniciado para que pase.
¿Por qué nosotros no nos iniciamos con un Colcafé bien rico en este momento? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué yo no tomo la iniciativa? ¿Por qué simplemente me levanto y salgo corriendo como un animalito por ahí en el día a día, desesperado? Claro, por eso a muchas personas les aterroriza ser emprendedores. ¿Por qué? Porque tienen que enfrentarse a la incertidumbre, tienen que enfrentarse al desafío. Pareciese ser que nos sentimos más seguros en un empleo. Y no está mal tener un empleo, por supuesto que no, es una bendición. Y si es un empleo bueno, mucho mejor. Pero estoy hablando para colocar un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un empleo, alguien nos está diciendo qué debemos hacer. Y entonces entramos a tal hora, salimos a tal hora, almorzamos a tal hora y pasa esto. Y eso como que nos genera una especie de seguridad. Pero cuando somos nosotros los que tenemos que levantarnos cada día, como decía un amigo, a cazar leones, a enfrentar los retos, y a veces no sabemos qué hacer. Si eso no está planeado, lo que pase en un día va a ser muy incierto. Entonces, el cristianismo no es una renuncia a vivir en este mundo. El Señor Jesús no quería que nosotros simplemente nos espiritualizáramos, porque sigue estando la economía, siguen estando los compromisos. No puedo quedarme solamente esperando en la fe, en que Dios me resuelva las cosas. Necesitamos nosotros, como aquellos dos varones, Josué y Caleb, esforzarnos. No siempre Dios respondió las peticiones y las oraciones, o esos grandes milagros apoteósicos, era porque estaban involucrados dentro del propósito de Dios. Yo sigo creyendo que Jesús es el mismo, Jesús el Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sigue respondiendo oraciones, puede hacer milagros, pero Él quiere que nosotros, que somos sus hijos, entremos en acción. Él se lo dijo a sus discípulos cuando tenían 5,000 personas que estaban sin qué comer, y Él les dijo, un momentico, ustedes son los líderes, ustedes tienen que darles de comer. Así es, ustedes tienen responsabilidades. Y así mismo se lo dijo a un hijo que le dijo, papá, es que tú nunca me has dado un corderito. Y él le dijo, hijo, eso es tuyo. Tú tienes que tomar lo que te pertenece. Entonces, en este concepto de la determinación, quisiera contagiar a todos los que estamos aquí, los que van a ver este video, que cada mañana encendamos nuestro día, estrenemos el día. No arranquemos rápidamente a vivir, sino que hagamos un alto. Puede ser sentaditos en nuestra cama o arrodillados o incluso frente al espejo y determinar cómo va a ser este día. Hoy, como tengo pensamientos, pues voy a enfocar mis pensamientos, no los voy a dejar sueltos, voy a enfocarlos en Dios, voy a colocar mi mirada en Él, voy a decirle qué alegría, soy feliz, Dios está conmigo, me voy a enfocar en todo lo que tengo. Wow. Y después voy a controlar, voy a determinar cómo me voy a sentir hoy. Porque posiblemente tú te levantas feliz y de pronto tuviste una conversación con tu esposo que tuvo una pesadilla, tiene que pagar la universidad hoy y ya él está de mal genio. Entonces, ¡prum!, tuviste un choque. Pero si ya tú determinaste que te ibas a sentir bien, entonces tú puedes sobreponerte a eso y tu día va a ser ganador. Pero si además de eso también controlas y diriges lo que va a pasar hoy. ¿Qué va a suceder hoy? Bueno, pues debo tener al menos un listado de las cosas que yo quiero que sucedan hoy. Y quisiera que ustedes vieran un ejemplo del Señor Jesús, cómo Él nos enseña a determinar. Entonces quiero repetir la fórmula en que nosotros vamos a poder determinar, pero para que esa palabra no se quede en un pensamiento idealista, tenemos que llevarlo a nuestra vida práctica, al pensamiento, al sentimiento y al comportamiento. Pensamiento enfocado. No dejes que esos 60,000 pensamientos tomen el control de tu vida para dirigir, porque ahí no hay sino miedos, prejuicios y negativismo. Sentimientos controlados. Yo determino que hoy voy a estar alegre. Hoy determino que me voy a sentir bien, que voy a estar agradecido, que mi actitud va a ser buena. No importa lo que pase, eso no me interesa. Yo determino eso. Pero además voy a dirigir mis comportamientos. Cuando hablamos de comportamientos, es una palabra muy sencilla. Es simplemente todas las acciones que yo voy a hacer en este día. Porque, como lo dice Proverbios, ¿verdad? ¿Has visto a un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes se sentará y no estará con los de baja condición. Nosotros necesitamos entrar en acción. No podemos espiritualizar todo y pensar que Dios simplemente va a estar siempre haciendo aquello que nos corresponde hacer
a nosotros. Tú no le puedes pedir a Dios que te dé una familia feliz. Él te da la oportunidad de que tú construyas una familia feliz. Tú no le puedes pedir a Dios paciencia. Dios te da la oportunidad para que tú aprendas a ser paciente. Por eso necesitamos quitar el misticismo de la fe y hacer lo que nos corresponde a nosotros. Ser responsables, sojuzgar, ser diligentes, ser esforzados, ser determinados, sabernos conducir. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, para que sepas conducirte. Conducir es una definición muy poderosa. Conducir es ser un líder soberano, es saber qué va a pasar en un día, saber dirigirme, saber cómo reaccionar. Pero ¿quién es el pedagogo de esto? Pues siempre Jesús, el maestro de la vida, es el pedagogo por excelencia. Cuando vamos al capítulo 50 del libro de Isaías, desde el capítulo 50 hasta el 53, se narra lo que se conoce como la historia del siervo sufriente, de ese precio tan alto que debía pagar el Señor Jesús. Al profeta Isaías lo determinan como el profeta evangélico o el profeta del evangelio, de las buenas nuevas, porque habla de todo el proceso y de todo lo que era el plan de salvación y de la restauración de las naciones y del milenio, y de una gran cantidad de profecías que todas las profecías apuntaban a Cristo, por supuesto. Sin Cristo no hay telos, que es el objetivo. Telos es la palabra griega para objetivo, que significa el fin, la razón de ser de las cosas. Y miren ustedes este verso tan maravilloso, cómo el escritor, 600 años antes de que naciera Jesús, había visualizado lo que él había de vivir, la manifestación de Dios en la humanidad de Jesús. Y dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban o jalaban la barba. No escondí mi rostro de los que me escupían, ni de las injurias. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! El mismo profeta está escribiendo por lo que pasaría el maestro del amor, nuestro Salvador, nuestra inspiración. Así es, déjenme repetirlo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me jalaban la barba, me ultrajaban. No escondí mi rostro de quienes lo escupían, ni de las injurias. Es decir, él tenía que vivir esa prueba, esa dificultad. Y es lo que Dios quiere transmitirnos hoy. No te arrugues ante esos retos y de los desafíos, que aquí tenemos el más grande de los ejemplos. Y es el mismo pedagogo de la vida. Y dice, porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Escuchen esto tan extraordinario. Por eso puse mi rostro como un pedernal. ¡Wow! ¡Qué extraordinario es esto! Puse mi rostro como un pedernal. Es una determinación. Voy a mantenerme firme. No pase, no importa por lo que tenga que pasar. Yo voy a guardar mis pensamientos. Voy a proteger mis sentimientos. Voy a controlar mis sentimientos y voy a dirigir mis acciones. Ustedes recuerdan que muchas veces los mismos apóstoles querían desviarlo a Jesús. No, no vayas a Jerusalén. No, nunca te acontezca esto. ¿Cómo vas a morir? Y él siempre les expresó, es necesario que yo haga lo correcto en este día. Y esto es maravilloso cuando decimos que puso su rostro como un pedernal. Algunas versiones que repasé, una versión dice como una roca. Puse mi rostro como una roca. Otra versión dice, me mantendré firme, me mantendré determinado. Me parece esto fascinante. Y dice, y no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién es el adversario de mi causa? Ninguno. Y me parece maravilloso que ante esa situación tan difícil, cuando ustedes leen el capítulo 51, el 52, donde dice que fue desfigurado del parecer de los hombres por la implacable tortura y flagelo al que fue sometido Jesús, él sabía que eso le iba a suceder. Y en el capítulo 53, él dice que fue molido, fue destruido, destrozado, pero él ya había determinado que iba a colocar su rostro, su carácter
como un pedernal, iba a estar de una postura inquebrantable, de un espíritu indómito. Tenía tanta claridad de lo que era su misión, su propósito, que siempre mantuvo su pensamiento enfocado, a pesar de lo que pudiese sentir. Sus sentimientos estuvieron controlados, pero más que eso, sus acciones no se desviaron. Él pudo haber desistido. Allá en Getsemaní, cuando sintió toda esa carga, cuando se estaba cargando sobre él, cuando se anticipaba todo ese desenlace de cargar sobre él, sobre su santa humanidad, todo ese pecado, hubo un momento en que él sintió desmayar y sus acciones, como nos pasa en el día a día, abandona ese hogar, renuncia a esos hijos, renuncia a esa esposa, renuncia a ese esposo, renuncia a ese sueño. Ya no luches más, déjate llevar, cambia tu rumbo, tus acciones, no te mantengas firme. Aquí tenemos un ejemplo extraordinario que dice que él puso su rostro como un pedernal. Y esto realmente es fascinante, es maravilloso. Entonces, eso es maravilloso. Quiero que veamos, para concluir el tema de hoy, lo maravilloso que es esto. Cómo cuando Jesús va ya en vida, esto que les estoy contando sucedió 600 años aproximadamente antes de que Jesús viniera. Pero eso se cumple. Me parece fascinante cuando Jesús abre el rollo de Isaías y empieza a leer: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y empieza a decir: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Y cuando ya su ministerio está por terminar, él tiene que enfrentar eso que nos daría miedo a nosotros. Sí, él tiene que enfrentar ese reto, esa situación, esa dificultad. Y quiero que cada uno de nosotros hoy se pare en ese reto, se pare en ese desafío, se pare en esa dificultad, se pare en esa circunstancia, en ese miedo. Y miren cómo reaccionó Jesús. Él tenía que ser verdaderamente humano, como lo dice Filipenses 2:5. Así dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, estando en la condición de hombre, él vivió y gustó los mismos aspectos emocionales que nosotros. Y él tenía que ir a Jerusalén. ¿Pero a qué tenía que ir a Jerusalén? Es la pregunta. ¿A un bazar? ¿A unas vacaciones? ¿A un crucero? ¿A qué tenía que ir? Tenía que ir a sufrir y a morir. ¿Y cuántos de nosotros hubiésemos estado dispuestos a hacerlo? Y miren lo que hizo Jesús. Quiero que todos estemos muy atentos a cómo dice el verso de Lucas 9. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Quisiera precisar que ahí se omitió algo. Primero se debió haber colocado: cuando se cumplió el tiempo de ser traicionado, de ser arrestado, de ser torturado de una manera implacable hasta quebrar su voluntad y después ser llevado a la cruz y morir en una de las formas más tortuosas y dolorosas que el hombre deja ver, lo más ruin de sí, tenía que ir. Y cuando él tuvo que enfrentarse a eso, su humanidad, como nos pasa en el día a día a nosotros, se sintió débil. Pero miren lo que dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. ¡Wow! Con entereza. Vuelvo y recuerdo ese verso de Isaías 52. Puso su rostro como un pedernal. Determinó. Y determinó porque se quedó mirando lo que sucedería. El gozo que sentiría por todos nosotros. Y se enfocó, se visualizó en vernos a nosotros en gloria. Como lo dice su palabra, verá el fruto de su aflicción y sentirá gozo. Si parafraseamos eso, lo que él quiso decir: él vio tu nombre, te vio a ti, a miles de millones de seres humanos perdidos y sin esperanza, y los vio un día glorificados, compartiendo con él, y motivado, visualizando eso, se inspiró y puso su rostro como una roca, como un pedernal. Sabía que el mundo se iba a venir sobre él, que las circunstancias lo iban a arrinconar, pero él determinó poner su rostro como un pedernal, como los taladros que perforan para sacar petróleo, como las brocas que perforan las paredes.
que son de punta de pedernal para poder romper esas circunstancias. ¿Cómo es posible que este tesoro esté ahí escondido en la Escritura? Y hoy ese mensaje es para ti. Pon tu rostro como un pedernal, afírmate, camina firme, enfrenta esa circunstancia, ten una determinación, enfoca tus pensamientos en Dios, tus sentimientos ponlos en las manos de su palabra y dirige tus comportamientos. Y miren este derroche. Cuando dice que afirmó su rostro, otra versión, la palabra de Dios para todos dice, salió con determinación para ir a Jerusalén. Aquí tenemos al pedagogo de la vida, enfrentando el desafío más titánico, más colosal que un ser humano, la guerra más trascendente que alguien haya podido enfrentar, la enfrentó con determinación, colocando su rostro como un pedernal, afirmando sus pensamientos, determinando, guiando, controlando sus sentimientos, pero caminando firme a pesar de las circunstancias, dirigiendo sus comportamientos. Por favor, querido amigo, no desmayes ante la circunstancia o a la adversidad. Determina, es decir, concluye que terminarás lo que has empezado. Señor, te damos gracias por este mensaje. Permite que en cualquier lugar un hermano nuestro, un amigo que está escuchando este mensaje pueda cobrar nuevas fuerzas y poner esas debilidades en ti, enfocar esos pensamientos en ti, esos sentimientos en ti, como lo dice su palabra. Cuando ustedes estén a punto de desmayar, considerad aquel, analicen, piensen en aquel que sufrió esta contradicción, todo este desafío y nunca se rindió por amor a ti. Así que teniéndolo a él y a todos estos héroes que tampoco han renunciado, sino que han estado determinados, llénense de determinación para que logren su verdadero propósito en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Vivamos con determinación.